Muy bien. Ante todo, pido mil disculpas por estos incidentes. Hace 15 días estuve viajando hacia Bolivia, tuve un percance con el avión y hace 8 días no funcionó bien la red en el hotel en que estaba alojado. Así que mil disculpas. Hablando con las autoridades de la Universidad del Sur, eh, ellos dijeron que era bueno que grabemos ahora esta quinta reunión para el próximo miércoles seguir con la sexta y así sucesivamente. Así que una vez más, mil disculpas y vamos a la quinta reunión. En esta reunión vamos a tratar dos conceptos que son absolutamente claves para armar la estrategia. Son conceptos más para especialistas que para políticos, pero estoy convencido por mi experiencia en diversos países que es muy importante que los políticos también conozcan sobre esto, lean sobre esto. Hay pocos textos en español detallados sobre cómo hacer una encuesta, cómo hacer un focus group, de que hay que cuidarse cuando se hacen estas investigaciones que permiten elaborar los targets, el terreno y toda la estrategia. Como siempre piden ustedes una sugerencia, y aunque suene feo, sugiero el libro que hemos escrito con Santiago Nieto, ¿En dónde está la gente? Es el libro más completo sobre cómo hacer encuestas, cómo usar las encuestas, cómo usar los focus group para armar una estrategia de campaña electoral. Ese libro básicamente recoge el curso que da Santiago Nieto en Washington sobre metodología de la investigación para la política. Ahí van a encontrar muchos de los elementos de los cuales vamos a hablar en esta clase y en general en todo el curso. ¿Qué es lo que ocurre con los targets? La campaña no puede hacerse para el pueblo, para la generalidad de las personas que habitan una ciudad, un estado o un país. Antiguamente se pensaba así, pero hoy vamos a ver que lo que hay son grupos de personas móviles que sienten cosas y que hay que analizarlas por grupos. El pueblo no existe, no hay un mensaje para el pueblo. Muchas veces ustedes oyen la frase, es que al pueblo le gustan líderes fuertes, al pueblo le gustan líderes suaves. No, hay grupos de personas en toda sociedad a las que les gustan más unas cosas, a las que les gustan más otras cosas. Y hoy día vamos a ver un poco cómo se ubica esos grupos, cómo se hace para que la campaña se dirija a los grupos que pueden darnos votos. Hay dos tipos de análisis. El uno de datos duros. Al empezar la campaña es muy importante conseguir datos electorales de las elecciones anteriores. En este caso no son encuestas, son los resultados de las elecciones que han habido en esa circunscripción en la última época. Supongamos que estamos haciendo la estrategia para un candidato que busca la presidencia de Argentina. Lo primero que tenemos que hacer es ver las últimas 4 elecciones para la presidencia, cómo han sido. Si estamos haciendo una campaña para la jefatura de gobierno, vemos las últimas elecciones para jefe de gobierno y así sucesivamente. Ahí se hace un análisis split. Entonces, tomamos los resultados que hubo hace 4 años, 4 años antes, 4 años antes, y vemos por la circunscripción más pequeña que exista en esa ciudad o en ese país, cuáles fueron los resultados y los comparamos. Entonces, nos podríamos topar en la ciudad de Buenos Aires con que el PRO obtuvo en la primera vuelta 30%, el peronismo 22%, los radicales 8%, etcétera. Hace tantos años, 4 años después variaron a otras cifras, 4 años después a otras cifras y ahora sacaron tales resultados.
comparamos los resultados de cada partido en las distintas fechas. Esto se llama análisis split. ¿Qué vemos con esto? Vemos que en Mataderos, en una sección de la ciudad, el PRO sacó 28 en una elección, 18 en otra, 25 en otra, 14 en otra. El peronismo sacó 22, 20, 18, 16. ¿Qué nos permite, para qué hacemos este trabajo? El trabajo split nos permite saber cuál es el máximo porcentaje al que llegó cada partido en cada circunscripción, cuál es el mínimo y cuál es el promedio electoral. Lo mismo ocurriría si estamos haciendo la estrategia para la presidencia de la República Argentina. Veríamos el split de varias elecciones presidenciales y entonces veríamos cuáles fueron los resultados en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en Tucumán, etcétera, en las 4 fechas. Así tendríamos un máximo al que llega el peronismo en cada provincia, un mínimo al que llega el peronismo en cada provincia y un promedio de lo que saca el peronismo, que es la media nacional. Eso hacemos con cada partido. Este análisis split se complementa con el análisis switch. El análisis switch toma todos los resultados de las elecciones de la última contienda. Cuando fue elegido Milei, ¿qué porcentaje sacó el peronismo? ¿Qué porcentaje sacó el PRO? ¿Qué porcentaje sacaron los libertarios? Para todas las dignidades. Presidente, gobernador, diputado, jefe de gobierno, lo que fuera. Todas las elecciones. Y asimismo, vemos que Milei sacó a nivel nacional 30%, estamos hablando siempre de la primera vuelta. Sacó en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, 18, en la ciudad de Buenos Aires, 25, en Río Negro, 30. Y así vemos en esta última elección cuáles fueron las variaciones, cómo, hablando mal castellano, switcharon los candidatos a este partido. Sabemos así, si hacemos ese ejercicio con la votación de Milei en la última elección, seguramente nos toparemos con que Milei mismo es el que tiene el pico más alto, el porcentaje máximo en cada una de las provincias. Y veremos quién, el candidato al municipio, el candidato a alcalde, el candidato a gobernador, tiene menos. Vemos el porcentaje máximo, vemos el porcentaje mínimo y vemos el promedio. Entonces, en la última elección, digamos que los libertarios sacaron 30 como promedio, el mínimo fue en Tierra de Fuego, en donde sacaron 18, y el máximo en Tucumán, en donde sacaron 40. Uniendo los resultados de los dos análisis, el switch y el split, sabremos en las elecciones para presidente el promedio que saca el peronismo es este promedio en cada provincia. En la última elección el promedio más alto que sacaron fue este, el promedio que sacaron, el mínimo fue este otro. Con esto tenemos un análisis que nos permite decir, a ver, lo más probable es que en las próximas elecciones este partido sacará al menos los mínimos split y switch y es difícil que pase los máximos split y switch. Con esto regionalizamos la campaña, sabemos en dónde es más posible conseguir votos, en dónde es menos posible conseguir votos. Lo hacemos eso con los porcentajes, lo hacemos eso con el número de votos, porque es posible que
el switch y el split de un candidato estén muy bien en Tierra de Fuego, pero tiene poquitos votantes. Si el switch y el split están menos bien, pero son los de la provincia de Buenos Aires, que tiene tantos votantes, en número de votos va a ser más importante la provincia de Buenos Aires, aunque en porcentaje va a ser más importante Tierra de Fuego. Este es un material clave para hacer estrategia, porque sabiendo en qué circunscripciones tenemos más posibilidad de ganar votos y en qué circunscripciones tenemos menos, podemos hacer un esquema de eficiencia de campaña. ¿Ese esquema qué significa? Si tenemos de hoy al día de la elección 200 días, dividimos esos 200 días de acuerdo al análisis split y switch que ya los técnicos saben afinar para distribuir los dos bienes que son más escasos en toda campaña electoral, un bien es el dinero. No hay campaña a la que le sobre dinero nunca. Todo el dinero que se consigue se gasta y es escaso. Y usted con este esquema Switch y Split puede saber a dónde dirige mayor cantidad de dinero. Y el otro bien súper escaso es el tiempo del candidato. Es normal que si alguien se candidatiza a la presidencia y sobre todo si tiene posibilidades, de toda provincia, de todo municipio le llaman y le dicen es indispensable que vengas porque acá hay un dirigente que tiene el 80% de los votos y quiere darle el discurso para presentarte, tienes que venir acá. Bueno, el candidato tiene 200 días, no más. Esos 200 días tienen que distribuirse racionalmente a partir del análisis split y el análisis switch para saber que, bueno, en resumen, en estos 200 días hay para la provincia de Buenos Aires 20 días y para la provincia de Formosa 3 días. Se cuantifica cuántos días corresponden a cada provincia y según eso se hace un calendario de campaña que está armado racionalmente y no por los entusiasmos de quienes quieren ser gobernadores, diputados, senadores. Siempre que usted hace una estrategia de campaña, la estrategia debe ser para ganar lo que quiere su candidato. Me explico. El candidato a diputado por Río Negro va a querer que esté muchos días el candidato presidencial para subir. Pero si usted está haciendo la estrategia del candidato presidencial, tiene que guardar que el candidato a presidente gane. Entonces, aunque el candidato a gobernador de Río Negro querría más días en esa provincia, usted dice no, para Río Negro tenemos 4 días. Entonces, 2 en este momento, 1 en el otro en el otro. Porque es la forma de manejar racionalmente la campaña. Esto es parte de los targets. Tenemos que hacer campaña dirigiendo nuestros esfuerzos a los sitios y personas en que tenemos mejor resultado, en que tenemos más votos simplemente. La consultoría política y la estrategia lo que hacen es racionalizar los esfuerzos. Por eso es bueno que el estratega, que quien coordina todos los estudios técnicos, no tenga interés de hacer política, sino que sea alguien profesional de esto, de la consultoría política. Siempre si quien conduce este análisis de la estrategia tiene sus propios intereses, estos intereses van a desviar la estrategia presidencial. Si yo quiero ser senador por la provincia de Buenos Aires, le voy a dar unos días más a la provincia de Buenos Aires. Y no puede ser. La estrategia del candidato a presidente tiene que ser hecha desde la perspectiva del candidato a la presidencia para ganar la presidencia de la República. Entonces, es bueno que
quien arma todo esto sea alguien profesional que aspira a que una vez que ganemos las elecciones, aspira a seguir haciendo campañas y aspira a seguir siendo profesional. No aspira ni a senador, ni a ministro, ni a nada. Aspira a trabajar profesionalmente en esta materia. Claro, quien arma la estrategia y todo esto tiene que trabajar con herramientas científicas. No se trata de alguien que tenga el olfato y piense que es mejor tal provincia. La política como arte la hacen los políticos. Políticos con experiencia, se me ocurren varios nombres en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. Son políticos con experiencia que han estado haciendo política muchos años y tienen ese olfato. Pero esos son distintos de los técnicos. Los técnicos lo que tenemos es que trabajar con elementos objetivos, con investigaciones. Y de esos elementos objetivos, el central son las encuestas. Las encuestas no sirven para predecir el futuro. Ese es un error muy frecuente. Cuando pasa una campaña, siempre la prensa dice, fracasaron las encuestas porque decían que fulano ganaba con tal porcentaje y que fulano perdía. Y se equivocaron. No son para eso. Para eso están los chamanes, los brujos, los que tienen una bolita de cristal y pueden ver el futuro. Las encuestas sirven para analizar la realidad. Como decimos siempre con Santiago Nieto, la encuesta que hacemos ahora nos sirve para saber lo que no queremos que pase el día de la elección. Porque si estamos asesorando a un candidato, lo que dice la encuesta hoy no debe cumplirse. Nuestro candidato, si hace bien la campaña, debe tener mejores resultados que los que dice la encuesta actual. Si no, ¿para qué hacemos la campaña? Entonces, las encuestas, sobre todo las que se hacen con más anticipación, no deben servir para predecir el futuro, sino para cambiarlo. Las encuestas son para alterar la realidad. Las encuestas son para que no se cumplan, para que actuemos racionalmente y logremos que el resultado final sea mejor para nuestro partido, nuestro candidato, la persona a la que estamos asesorando. Por otro lado, antes se hablaba del pueblo. La campaña se dirige al pueblo. El pueblo no existe. El pueblo es una abstracción que normalmente usan los grupos totalitarios para instaurar gobiernos totalitarios. Entonces, las democracias populares gobernaban para el pueblo, para el proletariado, y no había democracia. Eran países comunistas en los cuales los líderes decían que hablaban a nombre de un pueblo abstracto y no había cómo comprobar qué es lo que la gente quería. El pueblo no existe. Existen grupos de personas que están en un país. Esas personas tienen identidades. Unos son los argentinos del noreste argentino, más influidos por la cultura guaraní. Otros, los del noroeste argentino, que son de cultura coya. Otros, los del centro de la República Argentina. Y así, cada región tiene sus identidades. Son distintas de esas identidades. No son el pueblo argentino. El mosaico de esas variedades forman el pueblo argentino. Pero la campaña deberá dirigirse a cada una de esas zonas con distinta personalidad. Pasa lo mismo en Bolivia, con la región oriental, la occidental, el alto, en Ecuador con la costa, con la sierra, en México ni se diga, el norte no tiene absolutamente nada que ver con el sur de México, que es más bien maya y más parecido a Guatemala, y nada que ver con los chilangos que habitan la capital de México. Son distintos, no hay un pueblo, hay mosaicos de culturas que forman cada uno de los países. Y dentro de esos mosaicos hay personas que nunca están indecisas. Ustedes verán con frecuencia que la prensa o algunos políticos dicen, bueno, en este momento está ganando
Milei con tal porcentaje, Patricia Bullrich tiene tanto, Sergio Massa tiene tanto, y hay un 20% de indecisos que son los que decidirán qué pasa cuando se decida. Eso no es cierto. Nadie está completamente indeciso. Todo ciudadano, o la inmensa mayoría de los ciudadanos, tiene mayor simpatía, menor simpatía, mayor antipatía o menor antipatía frente a todos los candidatos. Entonces, si yo tuviese que votar en Argentina, no lo hago porque no soy ciudadano argentino, yo diría, sí, yo nunca votaría por tal partido. Me caen mal esos. Podría votar por este otro, tal vez por este otro. No he decidido por quién, pero ese no he decidido por quién no me convierte en alguien vacante para cualquier cosa. No, soy alguien que no ha decidido cómo votar, pero es muy poco probable que vote por unos, es más probable que vote por otros. Entonces, guiarse solamente del resultado bruto de la encuesta y decir, fulano tiene tal porcentaje, fulano tal otro, es absurdo. ¿Qué hacemos para trabajar científicamente sobre esto? Hacemos análisis multivariado. Esto es, tenemos un programa, estoy hablando de la forma en que trabaja mi grupo, que revisa la coherencia de cada boleta de la encuesta. Entonces, este ciudadano que dice que quiere votar por mi ley, además tiene una gran antipatía por el peronismo, además no le quiere a Massa, además no le gusta a los del PRO porque le parecen muy blandos, y etcétera, etcétera, etcétera. Responde en la boleta de manera coherente. Si eso es así, este es un votante duro del candidato por el que votó. Vamos a ir a explicar esto detalladamente enseguida. Pero hay personas que tienen actitudes blandas, no han decidido por quién votar, pero tienen mucha antipatía por el PRO, podrían votar por los libertarios o por el peronismo. Hay que formar grupos científicamente con un programa de computación que revisando la coherencia de cada una de las boletas reúnan a aquellos que tienen actitudes firmes, blandas hacia un candidato, que podrían votar por ese candidato, pues no lo hacen, que difícilmente votarían por él o que nunca votarían por él. Todo esto porque hemos comprobado, nosotros trabajamos ya 50 años haciendo encuestas en todo el continente y la gente no siempre responde la verdad o porque quiere jugar con los encuestadores o porque se confunde. Durante estos más de 40 años hemos incluido en las encuestas de México, Brasil, Paraguay, Ecuador, Perú, Colombia, a Nicolás Narváez. Es el personaje más encuestado del continente. ¿Y quién es Nicolás Narváez? Alguien que no existe. Únicamente cuando hicimos la campaña del 2009, cuando ayudamos en la campaña del 2009 a Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, tuvimos que cambiarle el apellido a Nicolás. Me parece que fue Nicolás Pérez en ese caso. Pero en todas las demás campañas en Argentina y en todos los países ha sido Nicolás Narváez. Preguntamos, ¿usted conoce a Nicolás Narváez? Y según los países, en Argentina somos un poco más libres para mentir, en México son más serios, en Brasil son muy livianos. Entre un 12 y un 20% de personas dicen que conocen a Nicolás Narváez, que no existe. Cuando Nicolás está en la lista de políticos, siempre tiene más opiniones negativas que positivas. Es decir, le conozco y me cae mal. Cuando está en una lista en que aparecen deportistas, personajes de televisión y demás, siempre Nicolás tiene más suerte. Hay más gente que dice que le gusta a Nicolás y menos gente que
rechaza a Nicolás. ¿Esto qué nos dice? Que nos están mintiendo. Hay un porcentaje de personas que están mintiendo, que conocen a Nicolás y que por tanto también cuando opinan sobre los líderes reales no están diciendo necesariamente la verdad. Ahí hay un factor de duda de una encuesta. Nos ha pasado que candidatos de la vida real que quieren ser alcaldes o presidentes sacan el mismo porcentaje que Nicolás. En la última elección ecuatoriana, de un poco más de un mes, de los 16 candidatos, había 10 que competían con Nicolás, sacaban más o menos el mismo nivel de conocimiento. Si sacaban el mismo nivel de conocimiento de alguien que no existe, ellos tampoco existían, eran personas completamente desconocidas, aunque saquen 12% de conocimiento o 15% de conocimiento. Entonces, ese es un límite de las encuestas. La gente siempre miente porque además es de buen gusto responder. Si a usted le hace una pregunta y dice, yo no sé, un poco que se avergüenza. No, pues usted le conoce a Nicolás de Narváez, claro que sí, conozco a todo el mundo y me cae mal este Nicolás, perfecto. Ese tipo de elementos hay que controlar con un modelo si estamos haciendo un trabajo científico para la campaña. Hay también situaciones contradictorias. La más dramática, la de aquel que dice, yo voto por mi ley, y después en los nunca votarías dice, yo jamás votaría por mi ley. Situación totalmente contradictoria. En una encuesta que no usa un análisis multivariado, como votó por mi ley, va a asomar ese voto entre los votantes de mi ley. En una encuesta que utiliza estos métodos de análisis más sofisticados, lo que hacemos es, si es que el encuestado dice que vota por mi ley y en otra pregunta dice que jamás votaría por mi ley, sale de los votos de mi ley y pasa a ser simplemente una persona que podría votar por mi ley, pero no se computa como alguien que está votando por mi ley en esta encuesta. En números concretos, alrededor entre un 2 y un 3% de ciudadanos en Argentina, México, Ecuador, Brasil, tienen esta situación contradictoria. Por tanto, si Marina Silva saca 14 en la simulación presidencial, es probable que con estas contradicciones haya un 1% que pase a posible y su porcentaje de votos entre blandos y duros sea solamente 13. A esto hay que añadir un elemento. En la sociedad hiperconectada el voto se volvió volátil. Cuando se hacían encuestas en sociedades en las que no había mayor comunicación, las encuestas eran bastante más sólidas. Actualmente la velocidad con la que la gente se conecta es enorme y se conectan fuera de canales tradicionales de comunicación. Antes era más fácil saber qué dice La Nación, qué dice Clarín, qué dice Perfil y saber que esto influye en la gente. Actualmente, y he visto últimos números del rating de los noticieros de televisión en Argentina, están por el piso. Poca gente se entera de la política a través de los canales tradicionales. Mucha gente se entera de los temas políticos a través de la simple conversación por las redes, conversación que no se hace con especialistas. No es que conversan porque fulano de tal, el sociólogo, el analista dijo tal cosa. No. Cada persona conversa con sus amigos, virtuales o reales, con sus parientes, manda memes y en medio de eso toma decisiones que son volátiles. Si de pronto pasa algo, pueden variar mucho las cifras. En alguna encuesta a la que tengo acceso en la República Argentina, eh, aunque se estuvo vacilando el asunto al principio, vemos que la popularidad del presidente Milei ha decaído bastante con el escándalo de la
moneda virtual. Es un golpe que le dio, le hizo efecto, porque afectaba a su target principal, que son los jóvenes, y que fue reforzado por declaraciones imprudentes de la ministra Bullrich, que dijo que una anciana de 84 años que fue golpeada era una vieja patotera, que en definitiva estaba bien que le hayan dado un golpe de granada en la cabeza a un periodista, y eso se va amontonando. Nada produce un efecto, pero se van amontonando detalles, 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 y la decisión se vuelve volátil. Hay que tener cuidado, por eso, más con los detalles que con las cosas enormes, para que sepamos qué mismo está pasando en la campaña. Entonces, más que usar los meros porcentajes que aparecen en las encuestas, nosotros hacemos este análisis multivariado que nos permite ver la coherencia. Entonces decimos, en realidad, hay un voto duro. Pongamos un ejemplo, el ejemplo de la última elección ecuatoriana. Veíamos en la encuesta que por Daniel Noboa votaba un determinado porcentaje de personas. De esas que votaban por él, el requisito del voto duro es, uno, que voten por el candidato. Dos, eran coherentes porque rechazan a la Revolución Ciudadana, rechazan a Correa, rechazan el estatismo, quieren una sociedad liberal, etcétera. En su boleta son coherentes siempre con los puntos de vista que refuerzan el voto de Noboa. Solamente quienes votan y responden coherentemente con los puntos de vista de Noboa son voto duro. Si en el voto general Noboa sacaba, en realidad estuvo sacando cerca de 40, el voto duro no era mayor a 20. Gente que decía, estoy con Noboa y voy a estar con él hasta el fin. Cada candidato tiene distintos niveles de voto duro. Los votantes de Correa en Ecuador, de Cristina en Argentina, de Evo Morales en Bolivia, tienen mucho más voto duro que blando. Esos están convencidos de que estos líderes, Cristina, Evo, Correa, son su candidato y no van a cambiar. Los candidatos nuevos normalmente tienen más blando que duro. ¿Qué es el blando? Requisito 1. Va a esta categoría de voto blando todo encuestado que vota por un candidato. Entonces, este encuestado también vota por Correa. Pero en las preguntas usted ve que no es coherente. Tiene un buen recuerdo de Correa, tiene buena imagen de Correa, no le gusta cómo ha sido el gobierno de Noboa, que está buscando su reelección, pero no vota porque piensa que de todas maneras es mejor que sus adversarios. En este caso, supongamos que Noboa tenía 30 de duros, no, porque él es nuevo, 20 de duros y 20 de blandos. Bueno, sabemos que un 20% de su votación es blanda. Esto es, puede irse a cualquier rato. Es votación que está votando por él, pero no está segura. Tenemos que estudiar esta votación porque es aquí donde se hace la campaña. Tenemos que estudiar a estos votantes para saber por qué son blandos. Y sabiendo por qué son blandos, ver cómo hacemos la campaña para que no se nos vaya. Entonces, ubicar el voto blando es muy importante. Ya vamos a ver algunos otros elementos de cómo se lo ubica. Voto posible. Es un voto totalmente contradictorio el que dice que vota por Noboa y después dice que jamás votaría por Noboa. Es incoherente, totalmente. O no vota por Noboa, pero en general tiene puntos de vista que son compatibles con él. Le cae bien Noboa, le cae mal Correa, le cae mal la izquierda, le gusta gente preparada que ha hecho posgrados, y Noboa ha hecho 3 posgrados,
Luisa ninguno. Entonces, no está votando por Noboa, pero tiene muchos elementos que nos dicen que con relativa facilidad podría votar por Noboa. Este es el voto posible. La campaña se hace normalmente solo entre estos dos, con los blandos para que no se vayan y con los posibles para que vengan. Porque decimos los posibles no han votado por nuestro candidato, pero queremos que vengan. Si sumados del duro, blando y posible nos dan para ganar las elecciones, basta. No hacemos voto de campaña con el voto difícil y el imposible. ¿Cuál es el difícil? Aquel que no vota por nuestro candidato, por hipótesis decíamos esta vez que era Noboa, y además en general está en contra de lo que Noboa representa. Le gustan las ideas socialistas, cree que Correa fue un gran presidente, cree que los presidentes que vinieron después de Correa fueron todos malos. En general está en contra. No vota y está generalmente en contra. Si es que para ganar las elecciones nos basta la suma de duros, blandos y posibles, no perdamos dinero acá, porque es un problema empresarial. Mientras con los mismos $100 de campaña, usted puede conseguir más votos posibles, con esos $100 va a conseguir pocos votos difíciles. Entonces ya vamos a ver cómo se ubica, dónde está el voto posible para hacer menos campaña en ese sector. Voto imposible. Es un votante, una boleta, en la que el encuestado no vota por el candidato al que estamos asesorando y en todo está en contra. Este señor nunca va a votar por nuestro candidato. Si es que ya sabemos que nunca va a votar por nuestro candidato, ubicamos en dónde están, lo vemos enseguida, y hacemos dos cosas. La una, no perder plata haciendo campaña donde ellos son muy numerosos. Por si hay una región, una ciudad o un target en el cual hay un montón de gente que nunca va a votar por nosotros, ¿para qué gastamos dinero haciendo campaña en ese sitio? No hacemos campaña. Y a veces también sirve para atacar a estos imposibles, fastidiarles con los temas que a ellos les fastidian, porque atacando al imposible muchas veces volvemos duro al blando o volvemos blando al posible. Tenemos un movimiento favorable. Entonces, con ellos no hay problema de chocar y no hay que intentar ganarles porque no son ganables. Este fue el modelo tradicional con el que hicimos siempre la consultoría política. En los últimos años, esto es básicamente los últimos 10 años, y de manera más pronunciada a partir de la pandemia, hay un voto bronca universal que medio se sale de estos esquemas. La gente está en contra de casi todo, en contra de los partidos, de la mayor parte de candidatos, de la justicia, del Congreso, de la policía. Y entonces este voto de bronca universal es bueno saber que existe para tomarle como una variable que se analiza al mismo tiempo que el modelo. Porque en su máxima expresión, el voto de bronca universal respalda a lo que llamamos anticandidatos. Son candidatos que por distintas razones desagradan, son violentos, hacen cosas totalmente estrafalarias. Tal vez un ejemplo de esto es el presidente Trump de Estados Unidos, el presidente Milei de Argentina, lo fue el presidente Bucaram en Ecuador. Son personas que actúan de tal manera que parecería que deben producir el rechazo de los votantes, pero los votantes votan por ellos justamente porque son así. Cuando fue Milei candidato en Argentina, había quienes argumentaban, pero el tipo está loco. Y bueno, esto que querían muchos de sus seguidores. Entonces el voto bronca universal
es un voto que hay que analizar también en paralelo a esto. Pero el 100% de los votantes de una circunscripción, sea la ciudad, el estado o el país, deben estar en estas 5 posibilidades: duro, blando, posible, difícil o imposible. Una campaña no se hace con ideas de buena voluntad. Matt Reese, que fue el estratega permanente de la familia Kennedy, decía que lo que no se puede reducir a números de una campaña electoral no existe. Tenemos que saber cuántos son duros, cuántos son blandos, cuántos posibles, cuántos difíciles y cuántos imposibles. En general y concretando con otras variables. Es necesario saber territorialmente en las distintas provincias cuántos duros, blandos, posibles, difíciles e imposibles hay. Al duro, antiguamente se lo mantenía con un mínimo de información. En las campañas últimas, de los últimos 5 años, lo que hacemos es pedirle que participe en la campaña. Estas son las últimas formas de tener una campaña exitosa que nosotros hemos empleado con mucha eficiencia en una campaña como la de Guillermo Lasso para presidente del Ecuador hace 3 años. El voto duro ahora lo estudiamos para que se vuelva activo, para que sea un miembro de la campaña. Pero necesitamos saber dónde está. En la provincia de Chubut, ¿cuántos duros tiene nuestro candidato para tratar de que participen en la campaña? ¿Cuántos blandos tiene nuestro candidato? ¿Cuántos posibles? También difíciles y imposibles. Si son pocos los que existen en esa provincia de Chubut y son muchos los que existen en la provincia de Córdoba, esto nos sirve también para dirigir los esfuerzos de la campaña, tanto el dinero como el tiempo del candidato. Deben ir al sitio en donde hay más blandos y posibles, y no perderse en sitios en donde hay muchos difíciles e imposibles. Pero también pasa lo mismo con sexo, edad, educación, está repetido aquí, y género. Necesitamos saber entre los grupos de edad distintos, votantes que están entre 16 y 28 años, entre 28 y 40, 40, etcétera. En cada grupo etario, ¿cuántos duros, cuántos blandos y cuántos posibles tenemos? Eso varía mucho. Hay una frase supersticiosa que dice, hay que hacer la campaña entre jóvenes y mujeres. Esto no es así. El modelo nos va a decir en dónde hay que hacer la campaña. Pongo un ejemplo. Cuando hicimos la campaña de Mauricio Macri para diputado por la ciudad de Buenos Aires en el 2005, Macri nunca logró pegar entre los jóvenes. La mayor parte de posibles en esa campaña eran personas que tenían más de 45 años. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad de retiro al que van muchos provincianos para pasar sus últimos años y hay mucha gente de esa edad. La campaña de Macri del 2005 privilegió el target de mayores de 45 años porque ahí estaba el voto posible. Y bueno, si yo creo que Santiago Caputo privilegió el voto de los jóvenes en la campaña de Milei porque ahí estaban sus posibles. Ahí tenían voto duro, blando y posible, y con eso ganaban. Cada candidato tiene su propio esquema y en los distintos grupos de edad, de educación, de género, tiene más o menos votantes de una de las categorías de los modelos. Posible, blando, duro, difícil o imposible. Con esto usted puede hacer una campaña mucho más racional, porque
Si usted sabe que en la provincia X realmente los posibles son 30.000 votantes, porque es una provincia chica y tiene mucho imposible y difícil, dele poca importancia a esa provincia. Simbólicamente que un ratito vaya el candidato para decir que es candidato nacional, pero privilegie la provincia en la que tiene 50.000 votantes posibles. Esto es un tema matemático, no es un tema de simpatías, no es un tema de otro estilo. Por eso es que este tipo de información debe ser manejada por profesionales que no estén intentando hacer carrera política, que no estén intentando ser senadores por una provincia. Los modelos de votos tienen una aplicación espectacular también, que es esta. Estos son modelos reales de una elección hace años en Ecuador, en que estaba de candidato el coronel Lucio Gutiérrez y Álvaro Noboa, el padre del actual presidente del Ecuador. ¿Qué hacemos con esto? Cruzamos los dos modelos. Y entonces, voto duro de ambos no puede haber. Voto blando del uno entre los duros del otro no puede haber. Eso no existe. Es muy importante saber de los votos blandos que tiene el adversario, qué porcentajes son votos posibles míos. Es decir, era importante saber en la última elección argentina de los votantes de Patricia Bullrich, votantes blandos, por tanto, votantes que se pueden ir. ¿Cuántos eran posibles de Milei? Porque ese era un target que había que atacar, con lo cual le quitaba votos a Patricia y crecía Milei. Y viceversa. Patricia tenía que saber cuántos votos blandos de Milei eran posibles suyos, porque eran los votos que ella podía quitar a Milei. Sabiendo cuántos son, vemos cuáles nos interesan. También cuáles son posibles de ambos. En esta elección pasaba que el 17% de los votantes eran posibles tanto de Gutiérrez como de Noboa. Bueno, ahí había una cantera de votos a la que había que atacar, a la que había que tratar de conseguir, porque estábamos cruzados ahí. Nuestros posibles eran los mismos posibles que el adversario. En el difícil se ve si hay posibles nuestros y esto nos permite tener modelos de ataque y defensa, porque entonces, sabiendo cuántos votos usted puede arrebatar a un adversario, usted tiene un modelo para comportarse frente a ese adversario. Y también sabiendo cuántos votos le puede arrebatar un adversario, usted puede tener una estrategia en la que se defienda de esa posibilidad. Entonces, el cruce de un candidato con el otro es central. Si ese cruce además se hace entre los jóvenes, usted sabe cuántos jóvenes usted le puede quitar al adversario y cuántos jóvenes le puede quitar a usted del adversario. Si lo cruza como sexo, con género, puede saber cuántas mujeres le puede quitar al adversario y cuántas mujeres usted le puede quitar. Cuántos hombres le puede quitar al adversario y cuántos hombres le pueden quitar. Bueno, el tema de los modelos es extraordinariamente útil para la campaña. Y de esta manera se hace una campaña racional. No es tan fácil hacer estos modelos. Después de que nosotros en muchos cursos que hemos dado en Argentina, en México, en Brasil, en Estados Unidos, hemos difundido esta idea. Algunos hablan ahora de voto duro y voto blando, pero lo hacen usando dos o tres variables y eso no es bueno. Para hacer estos modelos hay que tener un software bien desarrollado que permita analizar la coherencia de toda la boleta y si los modelos están bien, usted tiene una bomba atómica bajo la manga. Si los modelos están mal,
pueden llevarle a cometer graves equivocaciones. Cuando vamos a una segunda vuelta, y en bastantes de nuestros países hay ahora primera y segunda vuelta, hay que saber en dónde están los votos de los dos finalistas. También haciendo un análisis horizontal y vertical. O sea, si es que el candidato Evo Morales en Bolivia saca 30%, necesitamos saber cuántos votos saca en cada uno de los departamentos de Bolivia. ¿Cuántos votos ha sacado? De hecho, son datos duros, no es opinión, no es encuesta. Y también tenemos que analizar en el vertical en dónde sacó sus votos. Si ha sacado 30% en toda Bolivia, ¿qué porcentaje sacó en Oriente, en Occidente, en el Alto, etcétera, en los distintos departamentos de Bolivia? Para saber en dónde están nuestros votos, los votos del adversario que ha pasado con nosotros de la segunda vuelta y los votos que quedaron vacantes porque algunos candidatos han salido de la contienda. Esos votos de los candidatos que salen de la contienda, supongamos que estuvieron de candidatos Evo Morales, Tuto Quiroga, y 5 candidatos más, y pasan a la segunda Evo y Tuto, los votos de los 5 que salen de la contienda son los que van a decidir quién es el presidente de Bolivia. Porque votaron por personas que ya no están compitiendo y van a tener que buscar un mal menor entre Tuto y Evo. Todo esto se ubica viendo los resultados. En dónde sacó más votos Pedrito, Juana y Luis, que son los que fueron descalificados. No pasaron a la segunda vuelta. Tenemos que estudiar para ganar la segunda vuelta qué mensajes son los que movilizaron a los votantes de estos candidatos que salieron de la contienda. Para esto es indispensable hacer lo que llamamos técnicamente una encuesta postelectoral que analice a fondo el por qué votaron como votaron los electores. ¿Por qué la gente que votó por Chi votó por Chi? Sabiendo por qué votó por Chi, tenemos que ver cómo nuestro candidato, que supuestamente es Evo Morales, se acerca más a esa imagen para conseguir los votos. O si es Tuto, Tuto, o si es Manfred, Manfred. Pero necesitamos analizar qué mensajes movilizaron a nuestros votantes, a los adversarios y sobre todo a los electores que quedan vacantes porque sus preferidos salieron de la contienda. Sabiendo toda esta información, debemos lograr ser el mal menor. No votaron por nuestro candidato en la primera vuelta. Supongamos que estamos asesorando a Evo Morales. Bueno, pues asesoramos a él. Y estos que están vacantes, estos que van a resolver cuál es el próximo presidente de Bolivia, no van a votar ya por su candidato que era Manfred. No puede, salió de la contienda. No votaron por Evo ni votaron por Tuto. Por tanto, no son partidarios de los dos, de ninguno de los dos. Van a votar por el que les parezca menos antipático. Por eso es tan importante en países con dos vueltas, o en ciudades con dos vueltas, o en estados con dos vueltas, manejar bien la primera vuelta electoral, porque en la primera vuelta electoral usted puede ser tan antipático para los candidatos para los candidatos menores que en la segunda vuelta se van a ir con el adversario. Esto le pasó a Carlos Menem en el año 2003, que había chocado tanto con la oposición que llegó primero en la primera vuelta. Néstor Kirchner llegó segundo, pero era evidente que en la segunda vuelta Carlos Menem había provocado tantas antipatías que nadie iba a votar por él y en la segunda vuelta Kirchner iba a conseguir una votación importante, la suya más la de todos los demás. Entonces, aunque Menem salió primero en el 2003, ni siquiera se presentó a la segunda vuelta.
y dejó que quien salió segundo, que fue Néstor Kirchner, sea presidente de la República. Razón, Néstor era menos antipático que Carlos en ese momento. Entonces es muy importante saber eso desde la primera vuelta, para no perder la segunda vuelta durante la primera vuelta, sino mantener la posibilidad de aumentar su caudal electoral en la segunda vuelta. En esto no hay que tener prejuicios ideológicos. Nosotros hemos participado en muchas elecciones en distintos países y a veces desde el principio el candidato dice, no, yo en la segunda vuelta no voy a contar con los votos de la izquierda, voy a tener solamente votos de derecha y de centro, entonces ataco a los de izquierda en la primera vuelta como loco, no hay problema. No olvide usted que los electores en toda América Latina, en todas las encuestas que hemos hecho, se deciden por la izquierda o la derecha entre un 20 y máximo un 30%. Al 70% eso no le importa. Van a votar por usted en la segunda vuelta no porque es de izquierda o porque es de derecha, sino porque les parece más confiable, porque les parece menos peligroso, porque les parece que usted puede solucionar sus problemas y no va a hacerles daño. Entonces, no tenga prejuicios ideológicos. Analice muy fríamente con las encuestas, con los modelos, y vea cuántos pueden votar por usted, aunque esté en las antípodas ideológicas. Eso no importa. Y sobre todo, haga todos estos cálculos y todos estos juegos con investigación. Investigación cualitativa, las encuestas, investigación cuantitativa, focus group y otras investigaciones. Si alguno de ustedes quiere profundizar en este tema, lo más recomendable es este libro que pueden comprar en Amazon, ¿Dónde está la gente?, de mi autoría y de Santiago Nieto. Ahí están todas las técnicas, concretamente para armar encuestas y focus que nos permitan hacer todo este trabajo. Ahora, cuando pasa la segunda vuelta, es algo que estamos haciendo nosotros ahora en Ecuador, termina la primera vuelta con un cuasi empate entre Noboa y la candidata de Correa, la diferencia fue mínima. ¿Y qué hacemos ahora que estamos en la segunda vuelta? Volvemos a usar el mismo modelo de duros, blandos y demás. ¿Por qué? Porque al pasar la segunda vuelta no debe usted suponer que necesariamente todos sus votos van a votar por usted otra vez. Sus votos estarán un porcentaje en duros, un porcentaje en blandos. Los duros seguramente volverán a votar por usted en la segunda vuelta. Votaron en la primera y van a votar en la segunda. Los blandos no. Los blandos pueden ir a un lado o a otro. Hablando de datos concretos de esta elección ecuatoriana, hay un 20% de ecuatorianos, que es un mundo, que en la primera vuelta votaron por Noboa o por Luisa y que podrían ir a cualquiera de los dos lados. Son los votantes blandos del correísmo y de Noboa. Usted, en la estrategia de segunda vuelta, tiene que reafirmar a sus blandos, saber por qué están blandos y mandar mensajes para que se enduren y no se vayan al adversario. Y tiene también que estudiar científicamente a los blandos del adversario para saber por qué están blandos y mandar un mensaje para que vengan a nuestro lado. Esto es tremendamente importante porque cuando usted le quita en la segunda vuelta un voto al adversario, un 1% al adversario, el efecto es doble porque es -1 más 1. Entonces, en realidad, usted incrementa la distancia en 2. Es tremendamente importante analizar estos modelos, saber cuáles son los blandos, saber cómo atraerlos a los del adversario, saber cómo confirmar a los nuestros, porque ahí puede ser el resultado de la elección. Hay que analizar nuestros posibles, en esta circunstancia, quiénes son. Supongamos que estamos asesorando a Luisa González.
con este modelo sabemos cuáles son los votos posibles para la segunda vuelta. ¿En dónde están? ¿En qué provincias? ¿Qué edad tienen? ¿A qué género pertenecen? ¿Qué nivel de educación tienen? ¿A qué cultura adscriben? Porque ya lo vamos a ver un poco más, pero el tema está en que votamos mucho por identidades. Eh, yo creo que lo que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos está afectando muchísimo a la imagen de Estados Unidos en el mundo y va a hacer daño a los candidatos no socialistas de América Latina. Porque la gente se enoja con Trump, que está expulsando a latinos, y los latinos tenemos instintivamente solidaridad con otros latinos. No analizamos las teorías, sino la práctica. Vemos que unos policías norteamericanos están esposando a latinos y deportándolos y nos enojamos. Yo alguna vez cuando estaba en Suecia con una beca, me topé con que había policías suecos que me pareció que estaban maltratando a un latino. Me metí en una bronca descomunal y casi termino preso. ¿Por qué? Porque era latino el tipo al que le estaban empujando. Son afinidades instintivas y eso también pesa para hacer todos estos modelos. Si usted ha tenido actitudes racistas, es probable que las zonas que están más pobladas por indígenas o por afroecuatorianos sean votos imposibles. Yo creo que si ahora hay elecciones nuevamente en Estados Unidos, Trump las pierde, porque perdería todos los votos que tuvo de latinos y de negros. Hay que saber en dónde están los blandos del adversario, los blandos míos, y en dónde están los votos de los otros candidatos que hayan sido duros o blandos, ahora están vacantes. Y en eso también hay que cruzar con todo lo que decíamos antes. En Ecuador quedó tercero el candidato indígena que sacó 5%. Bueno, hay que analizar ese 5% dónde estaba. En la costa casi no hay. Son votantes de la Sierra Central casi todos. Entonces, si quiere usted atraer a ese 5% y analizando si son posibles o no de su candidato, usted tiene que hacer campaña en esas provincias, en donde hay indígenas. El indígena fue el tercero, sacó 5%. Los demás casi no sacaron nada. La mayor parte de candidatos sacó menos del 1%. Sumados los votos de 12 de ellos, llegan al 4%. Entonces no tiene sentido estudiar mucho esas votaciones. Son chiquiticas, están dispersas, no me interesan. Me interesan más los nulos y los blancos. Los que votaron en blanco probablemente puedan votar por nosotros y hacemos el cruce con el modelo. ¿Son blandos nuestros o no los que votaron en blanco? Si son blandos, ahí tenemos que meter el dinero y el tiempo del candidato. Tenemos que saber por quién votaron los que quedaron vacantes. Sí. En el caso sabemos que votaron por el candidato Isa, 5%, y los demás por muy chiquitos candidatos. Y entonces no nos interesa estudiarlos mucho porque se ve que tuvieron una derrota demasiado contundente. Pero, ¿quiénes votan en esta segunda vuelta? Es seguro que estos que podrían votar en la segunda vuelta por nosotros o por el candidato adversario son o los blandos del adversario o personas que votaron por otros candidatos y en general no son partidistas ni ideológicos. No escogieron mi ideología, no escogieron la ideología del otro contendiente de la segunda vuelta, no les gustamos. ¿Qué será lo que les atrae para poder votar por nosotros? Aquí más que nunca
pesan los elementos más personales. Y en realidad, ya en el mundo de la Internet, eso pesa en toda la campaña, pero más en la segunda vuelta. Ante todo, trate de no ser antipático, trate de no ser aburrido y trate de no chocar con valores que se han extendido en la sociedad actual y que existen. En la sociedad actual es muy grave golpear a una mascota. Cuidado la golpee, que va a perder muchos de esos candidatos, de esos electores que están vacilando y que no están escogiendo ni su ideología ni la de su adversario. Cuide elementos de respetar a las minorías, respetar a las mujeres, elementos que no son políticos, porque estos que quedan vacilando para la segunda vuelta normalmente están muy poco interesados por elementos políticos. Los más políticos ya toman partido desde la primera vuelta. Es bueno también saber si somos segunda opción del candidato adversario. Este estudio lo hemos hecho en las elecciones presidenciales ecuatorianas actuales. Y sí, hay un 10% de ecuatorianos que votaron por Álvaro Noboa que tienen como segunda opción a Luisa González. Y hay un 10% de personas que votaron por Luisa González que tienen como segunda opción posible a Álvaro Noboa. Es decir, les entregamos una boleta, les dijimos usted vote entre estos candidatos, votaron por Álvaro, por Daniel o votaron por Luisa. Pero después les dijimos, ¿y si su candidato no puede presentarse o se sale de esta elección, por cuál otro votaría? Tienen como segunda opción al otro que pasó la segunda vuelta. Esos son los típicos votos blandos que si usted tiene una estrategia inteligente puede llevarse produciendo un estropicio, porque si le saca 5 puntos blandos al adversario, en realidad su ventaja es de 10. 5 menos de él, 5 más de usted. Entonces hay que analizar la segunda opción y hay que buscar las razones por las cuales estos candidatos, estos electores pueden respaldarle. Dijimos ya antes, esto se maneja desde la primera vuelta. Si usted en la primera vuelta fue tremendamente violento con el que pasó a la segunda, es difícil sacarle blandos. Si usted en la primera vuelta tuvo una estrategia adecuada y marcó las diferencias, pero no le ofendió sobre todo personalmente al otro, es posible sacarle sus votos blandos. Entonces, de cómo maneja usted la segunda vuelta, se sigue si usted puede o no conseguir nuevos votos en la segunda vuelta. El nunca votaría de los dos candidatos nos da un techo. Normalmente en la pregunta, ¿usted podría votar por Sergio Massa o nunca votaría por Sergio Massa? Tiene usted un porcentaje que dice que nunca votaría por Massa, nunca por Patricia, nunca por Milei. Y esto es importante porque para una elección con 2 vueltas, si el nunca votaría es alto, usted está perdido. Pero tome en cuenta que las mediciones son efímeras. Esta fue una gran discusión en el equipo de Mauricio Macri cuando tuvimos la primera campaña para la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el 2007. En todas las encuestas que hacíamos nosotros, que hacían otros, Macri perdía la segunda vuelta lejos. Y nos decía, pero si perdemos la segunda vuelta, ¿qué estamos haciendo? No te preocupes. Hay que pasar a la segunda vuelta, si es que es posible primeros, y aunque actualmente la mayoría de porteños digan que no votarían nunca por ti, la noche en que se produzca la primera vuelta, y en ese caso salía Tellerman, el tercer candidato de la contienda, a los de Tellerman sabemos cómo podemos convencerles para ganar la segunda vuelta.
Entonces, todas estas medidas, nunca votaría, votaría, antipatía, simpatía, se mueven, son efímeras. Hay que saber cómo moverlas y no darse por derrotado, que es lo que pasó con algunos del PRO en el 2009, que decían, nah, ¿para qué nos mandamos de la ciudad si vamos a perder? Sí, la encuesta dice que vamos a perder ahora, pero según cómo perdamos y según lo que hagamos, podemos ganar. Entonces, usar las encuestas de manera integrada con toda la información que estamos trabajando es lo que sirve para ganar las elecciones. Sin encuesta usted no puede ganar las elecciones, pero no crea que lo que aparece en la encuesta es lo definitivo, ni que si su candidato saca 18, tiene 18. No, saca 18 y de pronto, cuando usted aplica estos modelos, resulta que de los 18, 8 son duros, hay 6 blandos, y los otros eran tipos despistados que decían que votaban y que nunca votarían al mismo tiempo. Entonces, los modelos son los que le permiten a usted tener una información sofisticada para manejar la campaña electoral. Entonces, este ha sido el objeto de esta charla y vamos a iniciar nada más el objeto de la charla del día miércoles próximo. Para hacer la estrategia, entonces, necesitamos tener claros cuáles son los targets, a quiénes podemos llegar, a quiénes no podemos llegar, quiénes pueden unirse a la campaña activamente, quiénes pueden irse, qué debemos decirles para que se queden. Pero todo esto ocurre en un terreno. La campaña no se hace en abstracto. La campaña se hace en un país determinado, en una ciudad determinada, en un estado determinado, en Argentina o en México, que son países federales. Y en ese momento usted debe recordar una de las frases de Sun Tzu en El arte de la guerra. Sun Tzu fue un estratega militar y también político extraordinario que publicó un texto hace 2000 años. Es un texto de enorme sabiduría. El texto de Sun Tzu lo usamos quienes jugamos Go para tener nociones estratégicas y poder ganar ese juego, que es uno de los juegos más complejos del mundo. Sun Tzu dice, siempre hay que pelear en el terreno que es más favorable para usted. Pelee en donde usted puede ganar, porque la batalla militar también, puede darse en un sitio o en otro, y en un sitio usted tendrá ventaja y en otro tendrá desventaja. Escoja el terreno en el cual usted tiene ventaja para ganar la batalla. Entonces, esto será el objeto de la próxima clase. ¿Cuáles son los espacios políticos? ¿Cómo se escogen los terrenos para la batalla? ¿Y cómo podemos pelear en donde podemos ganar con más facilidad? Bueno, con esto terminaríamos la reunión de hoy y el próximo miércoles seguimos desarrollando el terreno de la batalla. Muchas gracias.